supieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte. Aleluya. Si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetizabas locos. Gloria a Dios, bendiga a todos nuestros hermanos por ahí presentes. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos los que están por ahí. Nuestro hermano Daniel, Jonathan, Carmen y algunos otros que están por ahí. Que Dios me le bendiga. José Vargas, Dios te bendiga mucho. Si alguno quiere ayudar a compartir este video, se lo vamos a agradecer en el alma, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que están presentes y los que van a ver este video a continuación. Esperamos que sea de bendición. Mire, quiero seguir con el tema de temas ministeriales, parte 2, acerca del matrimonio y el ministerio. Acerca del matrimonio y el ministerio. Muchas veces se confunde una cosa con otra, pero vamos a tratar de poder traer un poquito de claridad, ¿verdad? Por la palabra del Señor, y que espero que les sea de bendición. Cuando nosotros hablamos acerca del matrimonio, el matrimonio es la idea de Dios, ¿verdad? La idea de Dios que los dos sean una sola carne, ¿verdad? Pero muchas veces escuchamos ese principio de Génesis capítulo 2, verso 24, ¿verdad? Que eso implica una transferencia en el llamamiento, ¿no? Y tenemos que entender que el matrimonio en el ministerio se trabaja como un equipo, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, muchas veces creemos que el hecho del matrimonio, de ser una sola carne, también se refiere a la transferencia del llamado. Y es muy importante entender que el ministerio puede ser de dos, pero el llamado es de uno. No sé si me entienden. El ministerio puede ser de dos, pero el llamado es de una sola persona. Muchas veces escuchamos, como dijo ahorita, el asunto de que los dos serán una sola carne, ¿verdad? Dirá al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Que muchas veces aplicamos eso en el contexto del ministerio. Eso no se aplica al contexto del ministerio. Eso se aplica al matrimonio como unidad, ¿verdad? Los dos son una sola carne y eso tiene ciertas implicaciones dentro del matrimonio. Entonces, muchas veces oímos eso, aplicarlos al término del matrimonio, ¿verdad? Y muchas veces le estamos dando carga a otra persona, a un cónyuge que realmente no tiene el llamado de Dios. No significa que esa persona no puede ser partícipe del ministerio. Claro que puede ser partícipe del ministerio como colaborador. Por eso dije ahorita que el ministerio es de dos, pero el llamado es de uno. ¿Por qué? Porque a la hora de rendir cuentas, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, una sola persona es la que va a rendir cuenta o es responsable delante de Dios, es la que se le hizo el llamado directamente de Dios. Esto se ve mucho en el ministerio evangelístico y en el ministerio pastoral. Bueno, yo tengo mis recuerdos antes que a la esposa del pastor se le llamaba la misionera. Y no era que la esposa del pastor es una misionera, sino que se le decía como forma de respeto, ¿verdad? Y tampoco tengo problema que a la esposa del pastor se le llame pastora, ¿verdad? Con un tipo de respeto. Pero es muy importante entender que el ministerio puede ser de dos, pero el llamado es de una persona. A través de lo largo y a lo ancho de las escrituras vemos que el llamado se le hace a una persona. Ahora, ¿dónde entra el papel del cónyuge? El papel del cónyuge entra porque
el ministerio, vuelvo y repito, puede ser de dos, pero el llamado es de una persona. Cuando me refiero a que el llamado de una persona, es la que es responsable delante de Dios y la que le va a dar cuenta a Dios por ese ministerio, ya sea evangelístico, pastorado, misionero o lo que sea. Muchas veces nosotros, el ministerio lamentablemente se ha idealizado mucho, ¿verdad? Tenemos esta idea perfecta de que la esposa del pastor es pastora, la esposa del evangelista es evangelista, y eso no es correcto. Sí se le puede llamar de cierta manera con respeto creo que la esposa del pastor o la familia pastoral se debe un respeto, eso es de ahí, pero el llamado dentro del matrimonio se puede trabajar como equipo, pero el llamado es de uno, ¿verdad? Vuelvo y lo repito. ¿Por qué es importante esto repetir? Porque estamos viendo continuamente presiones de la iglesia, ya sea por esta idealización o esta manera de ver el ministerio como algo, ¿verdad? Idealizarlo, y muchas veces le estamos dando una carga. Recuérdese que cuando nosotros hablamos del ministerio, del llamado, estamos hablando que sobre esa persona se ungió para separarla y consagrarla para el uso para el ministerio, y eso tiene unas implicaciones. Obviamente el ungir tiene que es consagrado, ¿verdad? Para Dios, dedicado para Dios y separado para Dios. También esa unción capacita, da unas capacidades y una gracia especial de Dios para ejercer ese llamado. Recuérdese que los llamados los da Dios, no los da los hombres. Los llamados no es un papel, el llamado no es un certificado, el llamado no lo da los institutos bíblicos. El llamado es algo divino de Dios, y Dios se ha reservado el derecho exclusivo para llamar gente al ministerio. Bueno, como tenemos el ejemplo, creo, de Hechos capítulo 13 en la iglesia de Antioquía, mientras la iglesia oraba y ayunaba, el Espíritu dijo claramente, dice la palabra, dice: separarme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. ¿Ve? Fíjate, ese es otro aparte ya que Pablo había tenido una experiencia, ¿verdad? Camino a Damasco, cuando fue el profeta y recibió la vista, le dijo: vete, porque yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y la había enviado a reyes, sacerdotes, a reyes, a los gentiles, y al pueblo judío también lo había enviado. Es muy importante que nosotros entendamos esto, aunque suena un poquito duro, ¿verdad? No quiero sonar controversial ni ofender a nadie, pero entendamos de una vez para siempre que muchos de los orígenes de los problemas matrimoniales, cuando nosotros no aprendemos a saber separar qué es el matrimonio y qué es el ministerio. Por eso es que yo digo que el ministerio puede ser de dos personas, hablando del cónyuge, pero el llamamiento es de una persona, ¿no? Y muchas veces se siente la presión de ¿quién? Se siente la presión del pueblo, porque de que la esposa del pastor tiene que predicar y tiene que hacer lo mismo que el pastor, y eso es errado y equivocado. Si nosotros comenzamos a cruzar líneas demarcadas por Dios, por ejemplo, si usted no ha sido ungido como misionero y usted se va para África, usted corre el riesgo que se vaya fuera de la cobertura de Dios, y Dios nos respalda cuando nosotros nos salimos, porque el mero hecho de yo llamarme cristiano y tengo una relación con el Señor, eso no me da permiso a mí para hacer todo lo que yo quiera y cuando se me venga en gana, ¿verdad? Que muchas veces eso es lo que se proyecta, ¿no? Como somos hijos de Dios, podemos ir a tal y cual territorio sin orar, ¿no? Porque ya Dios nos envió. Y eso trae unas consecuencias en el mundo espiritual que muchas veces no estamos calculando. Por eso hay ruptura de matrimonio, por eso hay debilidad espiritualmente, por eso hay ataques y un montón de cosas, porque cuando nosotros nos salimos fuera de la cobertura de Dios, no se nos garantiza la protección divina. Un ejemplo de eso es el profeta joven cuando va a profetizar al rey, ¿verdad? En la época del reino dividido en Israel. Cuando fue aquel joven con una profecía bien dura, le dijo: mira, sobre este altar que tú estás aquí, va a llegar el momento que sobre ese altar se van a quemar los huesos de tus sacerdotes. Este rey había cogido para sí
sacerdotes de la tribu de Efraín había levantado becerros de oro, becerros, ¿verdad? Diciendo que estos son los dioses que estos son los dioses que te han sacado de Israel, ¿verdad? Y eso es contrario, ¿verdad? Eso no era así. Y a aquel profeta joven se le dio una instrucción, ¿verdad? Que por el mismo camino que fuera, no se fuera y no se parara en casa de nadie a comer, ¿verdad? Eso es de ahí, que no se parara en casa de nadie a comer. Llegó el viejo profeta, usted sabe que vino con una falsa profecía, lo desvió, lo llevó a la casa y se lo devoró un león. Mire qué interesante. El rey, cuando ese profeta joven le dio el mensaje tan fuerte, él señaló la mano y la mano se le secó del rey. ¿Por qué? Porque ese muchacho andaba bajo la cobertura y la dirección de Dios específicamente. Segundo, cuando él se salió de la voluntad de Dios, un león se lo devoró. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios y bajo la protección divina de Dios, no hay malicia, diablo, demonio que nos pueda tocar. ¿Ve? Entonces, existe este idealismo porque hemos idealizado el ministerio, ¿verdad? Y un tanto romanticado también, lo hemos puesto medio romántico el asunto del ministerio, que muchas veces creemos que el hecho de que somos una sola carne, que el llamado es transferible. Vuelvo y repito, el llamado puede ser de dos, pero la responsabilidad es de uno. Y muchas veces se le está delegando la responsabilidad del llamado a otra persona que no ha sido llamada, porque una cosa es ser colaborador y otra cosa es delegar mi responsabilidad como pastor en otra persona. Yo soy el que le voy a dar cuenta a Dios, yo soy el que recibe el llamado y yo tengo la mayor responsabilidad sobre mis hombros. Yo no puedo recostarlo en mi casa y como somos un equipo, pues entonces delegar la mayor carga sobre mi cónyuge. ¿Por qué? Porque eso va a producir muchas cosas en el ambiente espiritual que muchas veces no calculamos, ¿verdad? Una persona que se meta a ejercer una autoridad que no ha sido ungida para esa autoridad, corre riesgo donde Satanás pueda, obviamente, ya le expliqué el contexto del joven, ¿verdad? Profeta, el joven profeta, donde fue a darle una profecía al rey en la época del reino dividido. Y como ese joven, bajo la cobertura de Dios, el rey no pudo hacer nada. Mas sin embargo, cuando desobedeció la palabra del Señor, salió de la cobertura de Dios y un león se lo devoró. Ahora bien, cuando yo cruzo las líneas prohibidas, cuando yo asumo responsabilidad de la cual no he sido delegado, cuando yo comienzo a cruzar porque sí, porque yo soy Pepito y yo soy el que sé y yo soy el que soy, comienzo a cruzar líneas prohibidas, Dios te va a dejar solo porque estás haciendo algo que Dios no te mandó a hacer. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, por eso repito, el llamado puede ser de dos, pero la responsabilidad de una. Estamos hablando bajo el tema el ministerio del matrimonio. Segundo, ese matrimonio es un equipo trabajando en un llamado, ya sea pastoral, evangelístico, misionero. Muy bonito que se ven. Pero recuerde que la responsabilidad mayor de ese llamado es al quien se le hizo el llamado. ¿Ve? Ahora, segundo, es importante nosotros poder entender que los problemas del ministerio se tienen que quedar fuera de la casa. Los problemas del ministerio no se discuten delante de los hijos. Los problemas ministeriales no se discuten delante de los hijos, delante no se traen a la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces el centro de nuestra vida, y aunque estamos dedicados al Señor, tenemos que separar una cosa de otra. Una cosa es nuestra consagración a Dios, nuestra dedicación a Dios, y otra cosa es el servicio a la obra o el ministerio. El ministerio es el servicio a la obra, el tiempo y el llamado, lo que yo he sido llamado a servir en la obra. Ahora, tengo que entender cuándo el rol, ¿verdad?, de ministerio, ¿verdad?, y cuándo es el rol de pareja, ¿verdad? Porque muchas veces se liga las cosas, ¿no? Y muchas veces se pretende traer, ¿verdad?, el ministerio, los asuntos ministeriales dentro de la casa. Eso carga, trae un ambiente tenso, hay peleas, discusiones. Y tenemos que entender que eso es muy importante, que no los traigamos a la casa. ¿Sabe? Todo tiene su tiempo. No confundamos nuestra relación con el Señor con el ministerio, ¿verdad? Usted le sirve a Dios 24/7.
El ministerio y las cosas tienen un límite, hay tiempo. Por eso es que hay que tener un balance entre el ministerio y la vida matrimonial. Aunque el ministerio es una entrega y una dedicación total, ¿verdad? Que uno de los que, si usted es soltero y tiene un llamado al ministerio, por eso es que usted tiene que orarle al Señor para que sea el Señor que le deje esa pareja. ¿Por qué? Porque el llamado al ministerio es un llamado sacrificado. Es un llamado que la otra persona tiene que entender del sacrificio del tiempo en muchas ocasiones, que por más balance que usted haga, siempre se va a sacrificar el tiempo. Hay momentos que se tienen que sacrificar cosas para Dios y que Dios pide que nosotros lo hagamos, que Dios pide que nosotros corramos la milla extra. Y la vida ministerial no es como lo que se presenta por Facebook, por YouTube, first class, primera clase, restaurantes, hoteles, carros. La gente tiene una falsa honra, ¿verdad? Eso no es vida ministerial. La vida ministerial que yo veo en la palabra es una vida ministerial de sacrificio. Es una vida ministerial de abnegación. Y cuando usted va al matrimonio y le está pidiendo a Dios que Dios le dé una compañera, usted que es joven ministro del Señor, tiene que decirle a Dios que Dios sea el que le dé esa pareja, ¿verdad? Que sea el Señor que le pueda dar esa pareja. ¿Por qué? Porque el ministerio es una vida sacrificada. Vienen momentos de escasez, sí, no, hay momentos de escasez, hay momentos de muchas dificultades que se pasan, hay momentos donde no hay. Entonces ahí es donde tenemos que entender que la vida ministerial es sacrificada, ¿verdad? No necesariamente esa pareja que usted está buscando, ¿verdad? Tiene que ser un evangelista de igual manera. Simplemente usted está buscando una esposa que sea ayuda idónea, ¿verdad? La implicación de ayuda idónea tiene varios significados en la Biblia. Obviamente ser ayuda, la palabra idónea en el contexto del hebreo significa, o griego significa la insustituible, que es una persona que Dios te va a dar un compañero para toda la vida y que esa persona que Dios puso en tu lado es insustituible. Es muy importante que nosotros podamos entender esos aspectos para poder tener victoria y no abrirle la puerta, porque una de las cosas que el enemigo está utilizando es metiéndose en el matrimonio para tratar de tener la vida ministerial, ¿verdad? Eso es algo también que tenemos que entender. Por eso es que hay que separar una cosa de otra. Y yo creo que el orden de prioridad es muy importante que lo tengamos en contexto. Primero es nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Segundo es nuestra familia, ¿verdad? Tercero es el ministerio. Fíjese, el ministerio está en tercer lugar. Y esto choca mucho porque muchas veces tenemos una idolatría al ministerio, ¿verdad? Que es una maravilla. La idolatría al ministerio. Y muchas veces estamos viendo unos tiempos que la gente prefiere sacrificar su ministerio y no sacrificar, o sea, sacrificar su familia y no sacrificar su ministerio en el sentido, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, imagínense, gloria al nombre de Jesucristo, la gente prefiere perder hasta el matrimonio y no perder el ministerio. Eso es una cosa bárbara. Ahí es cuando no entendemos la prioridad del ministerio familiar, que es el primer ministerio que Dios nos da. Muchas veces los problemas vienen cuando hay un desequilibrio entre la familia y el ministerio, la falta de comunicación y las presiones externas, ¿verdad? Y las presiones externas son bien interesantes porque a veces la iglesia exige, ¿verdad?, que la esposa del pastor sea una predicadora, y la realidad es que no todas las esposas de los pastores son predicadoras. Y si son predicadoras, pues gloria a Dios y aleluya. Pero a mí me pasó una experiencia una vez que estaba en un sitio y le preguntaron a mi esposa que si ella predicaba o hacía algo. Mi esposa es criada en el evangelio. Mi esposa no le gusta el micrófono, pero es de grande ayuda tras bastidores. Y de igual manera, ¿verdad? De igual manera es aquella persona que toma el micrófono y ayuda a su cónyuge a predicar o enseñar. Pero ese es el problema, que muchas veces creemos que lo grande tiene que ver con el micrófono, que lo grande tiene que ver con la proyección del altar, con la proyección por aquí, para ver que son personas consagradas y dedicadas al Señor. Y eso es totalmente falso.
Hay gente que tras bastidores son de muy grande ayuda, pero la iglesia ejerce una presión porque de igual manera quiere ver al cónyuge al frente. Y no hemos entendido que el micrófono no es para todo, que el lugar de enseñanza no es para todo, que el lugar de la prédica no es para todo. Y hoy en día esas líneas, ¿verdad? Porque hoy es el hombre que reparte para que la gente se sienta bien, ¿verdad? Y la gente llega a la iglesia con aspiraciones de ser grande, no de ser de servicio. La gente llega a la iglesia con aspiraciones de ser famoso, de ser visto, de ser aplaudido, pero la gente no llega con expectativa de servir. Y eso son dos cosas muy interesantes que tenemos, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos esos aspectos para poder tener ese balance. Muchas veces se dice por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos salido a predicar y por años predicamos, y a veces son los pastores que se acercan a nosotros y dicen: pastor, mira, me interesa que usted venga con su esposo, que usted venga con sus hijos. Pues perfecto, pero no necesariamente en una responsabilidad ministerial ese idealismo que usted tiene que andar con la esposa para arriba, para abajo, para proyectar que usted es un hombre fiel, porque la fidelidad en el matrimonio no se basa de estar juntos, se basa primero en el amor a Dios, porque si usted ama a Dios, usted no va a hacer nada para ofender a Dios. Y muchas veces tenemos esta postura de que no, si yo no camino con mi esposa y que es ministerios que no caminan con su esposa. Claro, lo que pasa es que hay ministerios que no ponen encargas indebidas a las personas que los invitan a predicar y exigencias, como que si no voy yo, si mi esposa no va, yo no voy, si no voy yo, mi esposa no va, cuando eso es una falsa proyección de lo que es fidelidad. La fidelidad no se basa en que usted 24 horas tiene que andar como lapa, ¿verdad? Uno con otro para ser fiel, porque eso es lo que demuestra todo lo contrario. Cuando uno sale a predicar, uno sale a lo que, por ejemplo, yo manejo mi agenda, que si el culto es el viernes, yo predico viernes, llego el mismo viernes, predico el mismo viernes, predico sábado, si no hay domingo, no hay nada, me voy por el mismo, porque si yo voy a lo que voy, ¿verdad? A predicar, esa es mi responsabilidad. Y si se acaba, y si me pueden mandar el mismo día para atrás, que me envíen, ¿verdad? Ese es mi estilo. Pero muchas veces creemos, ¿verdad?, que esa proyección por las presiones externas que tenemos que andar en la paz para proyectar a la gente que somos fieles es algo equivocado, ¿verdad? Vuelvo y repito, como dije al principio, el ministerio es de uno. El ministerio puede ser de dos personas, pero la responsabilidad recae sobre el que tiene el llamado de Dios, ¿verdad? Hay personas que están siendo, cuando usted no puede llevar una carga, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque el que tiene el llamado es el que puede llevar esa carga, porque Dios es el que lo ayuda, Dios es el que lo sostiene, ¿verdad? Porque es la persona que tiene el llamado. La persona, el cónyuge, puede servir de una ayuda, ¿verdad?, en ese llamado, de un apoyo mutuo al ministerio. Pero hay que tener muy, muy importante presente cuáles son las líneas de responsabilidad, ¿verdad? Porque si nosotros comenzamos a delegar responsabilidad que nos corresponde a nosotros en otra persona, muchas veces viene la ruptura matrimonial, las enfermedades y un montón de cosas, porque muchas veces estamos cruzando las líneas prohibidas de Dios. Y es importante mantenerlo en la cobertura del Señor para recibir la garantía de Dios, ¿verdad? Así que les voy a dejar por aquí, creo que voy a hacer otro videíto. Estamos haciendo desde videos relacionados al ministerio, temas ministeriales para al que le pueda interesar y le pueda edificar su vida. Pues gloria a Dios y aleluya. Así que Dios me los bendiga, la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes.